Saludos amigos y sean bienvenidos a Objetivo Sínodo. Será este domingo 23 de noviembre cuando celebremos un aniversario más de la clausura del 25º Sínodo Diocesano que se celebraba en la Archidiócesis de Toledo. Una fecha importante para la historia de nuestra Iglesia y que es necesario recordar también para que ilumine el actual Sínodo Diocesano. Para recordar lo que significó este sínodo, este tiempo de gracia, que es así como lo hemos definido en nuestra Archidiócesis de Toledo, y para compartir lo que supone este sínodo también que ahora celebramos, hemos querido que hoy estuviese con nosotros el obispo auxiliar de Toledo y también secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Francisco César García Magán. Don Francisco César, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, pues muy bien. Siempre es un gusto venir aquí con ustedes porque se viene a casa. Y además ahora en estas instalaciones tan flamantes, en estos nuevos estudios, yo recuerdo pues también con gusto, y no con nostalgia, pero sí con gusto, pues aquellos otros estudios donde tantas veces acudí antes de ser obispo, claro, y bueno, y tantos ratos también pasamos con usted y con otras compañeras, ¿no? Así que es un gusto venir aquí a casa, siempre. Desde luego, puestos a recordar, ¿verdad que sí? Claro, claro. En esta parte del programa es lo que vamos a hacer, ¿no? 25º Sínodo Diocesano convocado por don Marcelo, un sínodo que acaba un 23, o se clausura, mejor dicho, un 23 de noviembre del año 1991. Pero, ¿usted cómo lo vivió? ¿En qué etapa? Porque creo que durante todo el proceso no estuvo aquí en Toledo, aunque lo siguió muy de cerca y pudo participar de él. Pues sí, en efecto, en aquel momento yo era sacerdote joven, fui joven en algún momento también, no nací así. Entonces estaba casi recién ordenado y era en aquel entonces vicario parroquial de la parroquia de Santa Bárbara, aquí en Toledo, 1986, o sea, hace casi 40 años. Que bueno, la parroquia y el barrio poco tienen que ver con la actual, parroquia de Santa Bárbara, en cuanto a la configuración urbanística, etcétera, ¿no? Y social. Y luego también trabajaba pues con entonces don Rafael Palmero en el arzobispado, que luego fue obispo auxiliar, es un predecesor mío en esa línea de los obispos auxiliares de Toledo. Entonces ahí yo me acuerdo cuando don Marcelo lo convocó, y fue un momento de mucha ilusión diocesana, yo diría, de mucha ilusión y mucha expectación. Y dedicamos unos años presinodales, donde los grupos sinodales se reflexionaban sobre las tres grandes acciones de la Iglesia, es decir, la Iglesia que anuncia la palabra, la Iglesia que celebra, la Iglesia que testimonia. Y había unos temas muy bien hechos, porque eran sencillos pero profundos para los grupos. Se crearon un montón de grupos sinodales a lo largo y ancho de la geografía diocesana, desde La Mancha a Extremadura, desde la Sagra a los Montes, y se trabajaban los temas al nivel parroquial, se trabajaban a nivel arciprestal, y luego al final de cada uno de esos cursos hubo una asamblea diocesana que iban recogiendo pues conclusiones, etcétera, para preparar la que fue luego propiamente la asamblea sinodal. Yo estuve en esa asamblea, yo no estaba porque don Marcelo pues me mandó a estudiar a Roma, pero ahí en Roma yo estaba en el Colegio Español y éramos nada más y nada menos que 10 sacerdotes jóvenes todos del colegio, en el Colegio Español, y constituimos un grupo sinodal y nos reuníamos, hablábamos de los temas y mandábamos las conclusiones a la Secretaría General del Sínodo, que estaba aquí ubicada en el Arzobispado. Y todo esto por correo ordinario, porque claro, o sea... Todo eso por correo ordinario, porque claro, no había... Estamos hablando de que era una época... Estamos hablando, pues fíjate, del año distinta. 88, 89... cuando allá al menos al colegio llegaban los primeros ordenadores, que eran, bueno, no tenían ratón, eran con teclado, solamente con la pantalla esa en blanco y negro, en azul, o sea, era la prehistoria. Ahora se vería aquello como de los picapiedra, aquellos ordenadores, pero con ilusión, ¿no? Y yo sí asistí, hubo una asamblea ya de sacerdotes también, al acabar la primera etapa y la segunda, que se celebró en el salón de actos del seminario, y yo me acuerdo que asistí, de sacerdote joven, pues asistí a esa asamblea. Bueno, un sínodo que, si tuviésemos que contextualizar históricamente, al menos desde el punto de vista de la historia de la Iglesia, pues tenemos que decir que lo convoca el cardenal don Marcelo tras la celebración del Concilio Vaticano II, y creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque luego estuvo muy presente esto durante todo el sínodo, con ese llamamiento al pueblo de Dios, sobre todo especialmente a los laicos, ¿no? A los que señalaba como verdaderos actores y protagonistas de la acción social de la Iglesia, ¿no? Pues efectivamente, porque fíjese, había terminado el Concilio Vaticano II,
había sido el primer viaje histórico del Papa San Juan Pablo II a España cuando visitó nuestra diócesis, claro, el 4 de noviembre de 1982. La misa en el Polígono que fue para los catequistas, para los laicos, y estaba allí de párroco don Juan García Santa Cruz, que en paz descanse, que luego fue obispo de Guadix. Era el párroco de allí de San José Obrero. Había una parroquia solamente, solo la de San José Obrero. No existía Santa María de Benquerencia, no existía el Corpus, ni mucho menos Corpus Christi. Luego vino al seminario, estuvo en la Catedral del Papa, ahí se encontró con las religiosas de clausura. Luego vino al seminario, yo era seminarista en aquel entonces, era seminarista. Había sido el viaje del Papa. Había habido otra serie de sínodos extraordinarios universales en los que además don Marcelo había participado, y allí se había hablado también de esa posibilidad y ese instrumento de convocatoria en las diócesis de los sínodos diocesanos. En el año 83 se había promulgado también por San Juan Pablo II el nuevo Código de Derecho Canónico, que había también normativizado los sínodos diocesanos, convocatoria, participantes, etc. Es decir, había una serie de confluencias, y entonces don Marcelo pidió opinión al Consejo Presbiteral de entonces, como es preceptivo, a otros organismos de participación de la diócesis, y se convocó. Y fue un momento, pues como te decía, de ilusión, de comunión y de compromiso. Porque yo recuerdo en esos grupos parroquiales, claro, el primer nivel, el primer círculo de personas eran los que estaban más próximos a las parroquias, entiéndase catequistas, voluntarios de Cáritas, equipos de liturgia, pero hubo mucha gente, se hizo muy buena campaña de difusión, no con los medios que tenemos hoy, la televisión no existía, evidentemente, entonces con los medios de entonces, pues hubo gente, cristianos, familias, hombres y mujeres, que bueno, iban a la iglesia los domingos, que está muy bien, pero eran de misa de domingo, que descubrieron esta participación en el sínodo, se integraron en grupos sinodales, y fue una forma... Empezaron a caminar en ellos. Empezaron a caminar en la parroquia, en comunidad, en equipo. Eran temas que implicaban una formación buena para la gente, una formación buena, porque se pasaba revista a los documentos conciliares, etcétera, y una forma también de comprometerse, es decir, de sentirse iglesia, ¿Era o fue un sínodo eminentemente pastoral? Sin duda, fue un sínodo eminentemente pastoral, y bueno, ahí están los frutos, están las constituciones sinodales, que bueno, pasaban revista o eran muy ambiciosas de proyecto, porque tocaban todos los ámbitos de la diócesis, a nivel territorial, a nivel de sectores pastorales, ¿no? Catequesis, laicos, familia y vida, etcétera, ¿no? Incluso a nivel organizativo. En aquel entonces, por ejemplo, no existían las vicarías territoriales que hoy tenemos, que el sínodo las pidió. Luego eso lo ejecutó el cardenal don Francisco Álvarez, que en paz descanse. En la época de don Marcelo, ya antes, durante el sínodo, pero antes de la asamblea sinodal, se creó la vicaría territorial de Talavera, que era solamente la ciudad de Talavera. Wow. O sea, no tenía más territorio que la propia ciudad de Talavera. Y se nombró precisamente vicario episcopal para Talavera el que había sido mi párroco en Santa Bárbara, don Miguel Sánchez Torrejón. Fue el primer vicario territorial de Talavera. Yo cuando se creó, yo ya estaba en Roma, como indica antes, porque el señor cardenal pues me mandó a estudiar a Roma, y luego, bueno, por las circunstancias de la iglesia, que me pidieron pues allí trabajar para la Santa Sede, yo permanecí en Roma 10 años, entre el tiempo de estudio y el tiempo de trabajo en la Santa Sede, allá. Pero, como digo, pues seguíamos, además con mucha ilusión, seguíamos todo lo que tenía que ver con el sínodo. A pesar de que no existiesen ni redes sociales, ni correo, ni la inmediatez ni correo electrónico. Con lo cual no tenemos excusa. Lo mandábamos por carta. Cuando nos reuníamos, lo mandábamos, unas fichas que había, se rellenaban a mano y lo mandábamos por carta. O sea, alguno venía a Toledo, se le mandaba y lo traía, Bueno, yo he visto documentos del sínodo escritos con máquina de escribir. Sí, señora, claro. Con la complejidad de que... Claro. Bueno, sí. En fin, es otra época, ¿no? Sí. Hablaba antes de la ilusión, de esa gran ilusión. En datos, y esto me parece como muy significativo, desde 1987 más de 11.000 personas
se ponen a trabajar en la preparación del sínodo. La primera asamblea reúne a 2.200 del 87 al 88, después continúan los trabajos y el 23 de diciembre de 1989 don Marcelo firma ya el decreto de la convocatoria del sínodo diocesano. Por ejemplo, el aula sinodal, en números también, 237 miembros, de los que 126 eran sacerdotes, 97 seglares, 24 religiosas y 5 religiosos. Y digo yo, ¿cómo se contagió la ilusión en ese momento? ¿Por qué esta ilusión y vamos a decir, éxito de participación, al menos en números? Bueno, se vivió como un acontecimiento histórico porque hacía muchísimos años que no había un sínodo diocesano, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente la fecha de celebración del 24 sínodo diocesano, pero ciertamente habían pasado decenios, muchos decenios. Entonces, cuando don Marcelo convoca el sínodo diocesano, era un sínodo diocesano. Primero yo me acuerdo que hubo que explicar a la gente qué era eso, porque claro, hoy nos suena más, y también por el sínodo de los obispos, etcétera. ¿Qué es eso de un sínodo? Pero bueno, hubo unas catequesis muy buenas, muy bien trabajadas, había un equipo de catequesis, una comisión central, un equipo que preparaban las catequesis sinodales, ¿no? Y bueno, hubo una gran labor de pedagogía, de catequesis, podemos decir, ¿no? Primero, que es un sínodo, porque se nos pedía, que el obispo nos pedía escuchar, que el pueblo de Dios hablara, y sí, yo creo que ahí hubo un papel muy determinante, yo diría, de los sacerdotes. Eso le iba a decir, por lo que estaba usted contando, esa animación y esas catequesis vienen de un... Que estábamos muy ilusionados, y por otra parte también es de justicia subrayarlo, Conchi, que los movimientos de apostolado seglar que ya existían en la diócesis, quizá no tantos como ahora en cuanto a la diversidad, pero sí estaban los históricos, los clásicos, se sumaron totalmente, también con una ilusión, y también apoyaron mucho, empujaron mucho, y entonces, pues sí, fue una acción... Provocaron ese contagio. Sí, y fue una acción del Espíritu. Ya te digo, personas que iban a la iglesia, pues a misa el domingo, se iban a su casa, oye, pues ¿qué es esto del sínodo? Hablábamos del sínodo en las homilías, decíamos, y la gente venía, oiga, me quiero apuntar, ¿cómo es esto del grupo? Sí. Qué bueno. Hubo, como ha dicho, como tres, al igual que ¿no? Se ha preparado en 3 años la propuesta pastoral presinodal, dedicado el nuestro a profundizar en las 3 vocaciones que hay en la Iglesia, pero en el caso de don Marcelo era a 3 acciones, ¿no? Transmitir, celebrar y el compromiso, es decir, un poco las 3 acciones, ¿no? La función, la función de enseñar, la función de santificar y la función pastoral o de gobierno, ¿no? Entonces era anunciar la palabra, celebrar la palabra y testimoniar esa palabra, ¿no? Con todo el nivel de todo el apostolado, etcétera, y también las estructuras diocesanas, ¿no? Porque también, bueno, y en las constituciones sinodales, pues eso, se habló de reforma de la curia, de darle otra estructura más pastoral, se habló de crear, por ejemplo, vicarías que hoy existen, por ejemplo, la vicaría para laicos, laicos, ahora se llama laicos, familia y vida, pues se habló ahí de una vicaría episcopal propia para laicos, como ya digo, no había vicarías territoriales, excepto esa realidad de Talavera, ¿no? Entonces, bueno, pero eso que luego se ejecutó, estaba ahí el embrión estaba en esas constituciones sinodales, y significó, por lo tanto, un momento de comunión, de mucha participación. Es verdad que ya fue al final del largo pontificado de don Marcelo, porque, como tú recordabas, se firman las constituciones en noviembre del 91, ¿no? Como se ha recordado. 23 de noviembre. Y don Marcelo, como sabemos, en el 95, pues se le acepta la renuncia. Es decir, era final del 91, pues prácticamente quedaban 4 años, 3 años y pico desde el final del pontificado. Y entonces quizá lo que no quedó tiempo fue para implementar todas esas sugerencias, todas esas reflexiones que el sínodo había realizado. Pero quiero decir una cosa, que no hay una cosa, Conchi. A pesar de eso, como se dice ya la expresión clásica, valió la pena. Valió la pena por todo ese movimiento que hubo en la diócesis de comunión.
hoy diríamos de sinodalidad, valga la redundancia, porque estábamos en un sínodo, de comunión, de participación, de sentirse iglesia. Había gente, por ejemplo, a nivel arciprestal, también se hacía una asamblea arciprestal, dice algunas personas, yo he descubierto esto del arciprestazgo, yo no sabía qué significaba un arciprestazgo, yo no sabía, pues yo qué sé, ¿no? Por decir, que la parroquia de Yepes fuera del arciprestazgo de Ocaña, yo no sabía qué es eso del arciprestazgo. Y hubo gente y eso pues sirvió mucho, sirvió mucho. Qué bueno. Bueno, hay como 4 llamadas de don Marcelo que hace el espíritu en el sínodo a la comunidad, ¿no? Una de ellas, hacer más hermoso el rostro externo y visible de la Iglesia, proclamar la palabra de Dios, meditar, orar, celebrar los misterios de la fe, vivir la caridad y la urgencia de una nueva evangelización. Parece que este término está acuñado de antes de ayer y, sin embargo, ya en el año 1991 se hablaba de una urgencia de nueva evangelización. Cuando, bueno, no me quiero meter en otra pregunta que tengo para más adelante, ¿no? Del momento actual, ¿no? Pero ya empezaba a sonar. Efectivamente, recordemos que ya esto es una expresión que viene, si no acuñada, sí puesta en relieve por San Juan Pablo II, sí. Además en el contexto, por una parte, de esos sínodos continentales que convocó en concreto para Europa. También esa idea de nueva evangelización está muy presente. En el año 92 fue la conferencia del Episcopado Latinoamericano de Santo Domingo, que recogía la tradición de las grandes conferencias episcopales de América Latina. Había sido en Medellín en el 68, en Puebla de México en los 79, 92 en Santo Domingo, y estaba ahí ese concepto. Entonces ese es un concepto que yo diría que es uno de los conceptos básicos, de pilares, de lo que es el magisterio pastoral de San Juan Pablo II, ¿no? Él habla de esa nueva evangelización y luego caminábamos hacia el cambio de milenio y ahí pues sí. En la tercio milenio adveniente y en la carta Novo Milenio Ineunte, es decir, la tercio milenio adveniente, que era el documento que preparaba con esa novena de años que estipuló el Papa Juan Pablo II a preparar el cambio milenio y luego Novo Milenio Ineunte, las grandes perspectivas o desafíos de la Iglesia en el siglo XXI, era un concepto ya consolidado, pero que, como tú decías, ya estaba muy presente ese concepto de nueva evangelización. ¿Por qué? Porque ya se veía entonces, imaginémonos ahora, sí. Ya se veía entonces porque empezaba a fallar, digamos, esa vivencia de la fe y esa transmisión de la fe. Esa vivencia de la fe, esa transmisión de la fe, sobre todo para nuevas generaciones y sobre todo en nuevos contextos, no solamente urbanos, sino también rurales, que iba cambiando. Y estamos hablando de hace casi 40 años, 30 y tantos años. Pues imaginémonos claro. Ahora, ¿no? Y ya se veía esa necesidad, ¿no? Se veía esa necesidad. Claro. Ahora ya nos ubicamos en el contexto de este sínodo, ¿no? En la actualidad llegamos a este 26º sínodo diocesano, donde ya no hablamos de una época de cambio, sino de un cambio de época, ¿no? ¿Por qué un sínodo hoy en nuestra diócesis? Bueno, esto fue una idea que yo creo que traía muy pensada, muy valorada el señor arzobispo. ¿Por qué? Porque él venía de la experiencia de haber hecho un sínodo diocesano en la diócesis de Coria Cáceres, su etapa anterior. Él llega, él también vivió ese momento inicial del sínodo de don Marcelo, presinodal, fue sacerdote aquí en Toledo y conoció lo que significó el sínodo. Han pasado pues prácticamente 30 y tantos años, ¿no? Desde que termina, y entonces pues viendo también esos retos nuevos, que todo es cambio de época, como dijimos los obispos en el documento El Dios fiel mantiene su alianza, pues estamos en ese cambio de época con unos retos, con unas interrogantes que la Iglesia tiene que dar respuesta. Es decir, la Iglesia no es una pieza de museo, con respecto a los museos. Nuestra fe no es un resto arqueológico. Nuestra fe no es simplemente para hacer una disección taxonómica, como cuando se estudia pues, no sé, un animal o se hace una cirugía del ser humano, sino nos jugamos que el Evangelio siga siendo buena nueva, buena noticia para el hombre y la mujer de hoy. ¿Qué es lo que nos dice Jesucristo? Evangelio significa buena nueva. Y lo que nos dice Jesús cuando resucita, dice a sus discípulos, id y anunciad el Evangelio, id y hacer discípulos. Entonces, la Iglesia es misionera, existe por y para la misión, como dijo también San Pablo VI en su magnífica exhortación apostólica Evangelii Nunciandi.
Entonces, ante los nuevos retos, ante ese cambio de época, también en nuestra diócesis, que si bien es verdad que gracias a Dios hay parámetros y hay elementos que son para agradecer a Dios y son singulares en nuestra diócesis con respecto al resto de diócesis de España, entiéndase, por ejemplo, pues el número muy alto de seminaristas, entiéndase, por ejemplo, el número alto de sacerdotes y sacerdotes jóvenes. Tenemos la segunda edad media de clero más baja de España, una ratio de sacerdotes por número de habitantes que es de la más baja de España. O sea, que hay más sacerdotes, tocamos o tocáis a menos fieles para cada sacerdote. Sí. Pero también hay elementos que nos tienen que hacer pensar, no podemos dormirnos en el pasado, sino en el presente y en el futuro. Y también se constata que hay retos para la fe. ¿Cómo llevar esa fe en nuevas familias, a los jóvenes, ¿no? Donde en muchos casos se ha roto la transmisión de fe en familia, sálvense los que puedan, pero sí. En general, ¿no? Donde evidentemente no tenemos un contexto sociocultural que nos sirva de paraguas para vivir la fe, sino que, bueno, pues muchas veces nos caen chuzos y caen chuzos de punta si queremos vivir la fe en un contexto de sociedad o de cultura. Yo no digo que sea bueno o malo tener paraguas o no tenerlo, eso ahora no entro en la discusión, en el análisis, que daría a lo mejor, si no para otro programa, para medio programa. Pero hay una realidad, o sea, constato fenomenológicamente, ¿no?, que hoy día, pues hombre, sin quitar mérito a nadie, es más difícil dar testimonio de la fe en el ámbito social, en el ámbito público, en un trabajo, en un colegio, en un hospital, en unos medios de comunicación, que hace 40 años, que hace 50 años, que hace 60 años, sin quitar mérito a los de entonces. Pero en esta realidad tenemos que seguir siendo buena nueva, tenemos que seguir siendo interpelación para el hombre y la mujer de hoy, con su realidad, con sus luces y con sus sombras, en ese cambio de época. Y tenemos que seguir iluminando con el Evangelio, porque si no estaríamos traicionando lo que es la misión de la Iglesia. Con su visión así más general y más amplia como secretario de la Conferencia Episcopal Española, hay diócesis que han celebrado sínodos recientemente. ¿Hay alguna que lo esté celebrando, como Toledo? Sí, hay diócesis que ya lo han concluido y hay otras que están en proceso, que están en marcha, evidentemente. Algunas se ha superpuesto, por decir de alguna forma, el sínodo universal con el sínodo diocesano, entonces, bueno, pues se ha integrado de buena forma, ¿no? Pero yo creo que es también, fíjate que es también, pues uno de los signos del Espíritu para este momento actual, que el Espíritu ha suscitado en la Iglesia, ha suscitado en los pastores, ha suscitado en el pueblo de Dios esa necesidad. Sínodo etimológicamente es caminar juntos, ¿no? Es caminar juntos, es hacer camino juntos, y eso es en definitiva, esos sínodos, hoy que se habla de categorías de sinodalidad, es una manifestación, es una epifanía de un concepto que está siempre presente en lo que es la esencia, la naturaleza de la Iglesia, un concepto profundamente eclesiológico, que es la comunión. La Iglesia es comunión, como dice el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium. Esa es comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, y es una comunión que es luego una comunidad de hermanos que se reconocen en esa filiación común. Entonces yo creo que es también un signo. El Espíritu suscita en cada momento que hace falta para la Iglesia. Yo creo que el Espíritu suscita esta realidad, pues para dar respuesta a esos retos que tenemos. En una carta que recientemente se ha enviado desde la Coordinación General del Sínodo se hablaba precisamente de eso, de que sea el Espíritu el protagonista de este sínodo, el que lo guíe y que estemos atentos. Y a mí me gusta mucho cuando se plantea el sínodo como un ejercicio de escucha. Primero a Dios, debemos partir de la oración, después escucha del otro, sin interrumpir en esa primera fase, ¿no?, que me parece también como muy significativa, y después pues vamos a compartir y vamos a ver cómo se puede hacer todo esto, ¿no? Sí, porque además hoy que estamos hiperconectados y hiper todo, pero sin embargo yo creo que nos falta esa capacidad de escucha sincera al otro, porque cuando el otro está hablando ya nos estamos preparando la réplica, la contrarréplica o lo que toque, ¿no? Y luego lo otro que apuntaba, creo que es importante, que es el momento oracional, para abrir nuestro corazón al Espíritu, ¿no? Y ahí también aprovecho, como de hecho se está haciendo, ¿no?, el vicario de vida consagrada, implicar a la rica realidad
que tenemos en nuestra archidiócesis de monasterios de clausura, de vida religiosa, vida consagrada, pero de vida contemplativa, ellas y ellos que son, pues eso, los orantes, ¿no? Los orantes de la comunidad ante Dios. También se hizo en ese momento, en el año 92, también se implicó en la oración a los conventos de clausura, que todos eran un poquito más numerosos que hoy, porque lamentablemente ha habido comunidades que han desaparecido en nuestra diócesis, entonces había más. Y también se implicó, y eso es un punto importante, porque el sínodo no puede ser un pacto entre contrarios, el sínodo no puede ser pues llegar a una mediación donde yo doy y tú des, sino que el sínodo tiene que ser, como tú decías, dejarnos imbuir y a la luz del Señor ver qué nos pide la Iglesia, ver qué nos pide el Espíritu para esta necesidad, escucharnos. Y bueno, y Dios puede suscita de hecho, ¿no? Iluminación pues en todos, y como familia, en una familia humana, pues claro que el padre y la madre tenéis un rol importante, porque sois los padres, tal. Pero también, ¿no? Según los hijos van creciendo y se van haciendo mayores, es importante escuchar y crear una comunidad familiar, porque afecta a todos la familia. Pues esto es lo mismo, ¿no? En un laicado ciertamente que tenemos maduro, en un laicado que tenemos muchas personas muy comprometidas, ¿no? En distintos ámbitos de la pastoral, tenemos que escuchar. Mire, los obispos no tenemos omnisciencia, gracias a Dios. Omnisciente solamente es Dios. La imposición de manos de la ordenación episcopal no les otorga eso. No, ni tampoco en la presbiteral te otorga que lo sabes todo. Y tenemos nuestros límites como todos, y a veces la incertidumbre, y a veces dice, bueno, ¿y qué querrá el Señor? Entonces, escuchar a los miembros de la familia, que es la Iglesia, pues es un don y es algo necesario. Desde luego. Bueno, desde esa postura, ¿no?, del sínodo como una oportunidad, don Francisco César, ¿cómo animamos a la gente y qué les diría? Aproveche e invite a todos los que nos están viendo y que no hayan formado parte o no se hayan inscrito todavía en un grupo sinodal. Pues que, hablando humanamente, como decías, es una oportunidad única, porque esto no lo hay cada año. Ahora hace 30 y tantos años, no sé cuándo será el próximo siguiente, no sé si el señor arzobispo pues volverá a convocar un sínodo o ya tocará al siguiente. Pero es que, eso desde un punto de vista humano, pero un punto de vista de la providencia y de la gracia de Dios, yo creo que es un momento del Espíritu, lo que técnicamente se llama un kairos, es decir, es un momento de acción salvífica de Dios en nuestra archidiócesis. Y yo creo que puede ser muy beneficioso para todos, ¿no? En medio de distintos acontecimientos que han ocurrido pues a nivel de Iglesia Universal y también a nivel de Iglesia Diocesana, con sus luces y con sus sombras, pues yo creo que puede ser un momento muy, muy bueno, un don de Dios, una oportunidad para que nos reconozcamos miembros de una iglesia particular, para que cada uno tratemos de aportar lo mucho que podemos aportar, de esa diversidad de carismas, de funciones y de ministerios, y con esa ilusión de seguir adelante. Estamos celebrando todavía el jubileo del año 2025, que es el jubileo de la esperanza, ser testigos de esperanza. Y tenemos una obligación, porque los cristianos que hemos conocido a Jesucristo y que sabemos por la fe y el Espíritu que Él está vivo y que ha resucitado, sabemos que es la respuesta a todos esos interrogantes de todos los hombres y todas las mujeres. Entonces no podemos quedarlo encerrado en nosotros mismos, no podemos dejarlo encerrado en la sacristía, no podemos dejarlo encerrado en nuestros círculos, sino que la Iglesia es salida, la Iglesia es anuncio, es proclamación, y tenemos la obligación de llevar esa buena noticia a todos los hombres, a todas las mujeres de hoy, especialmente allí donde hay que poner luz, esperanza, confianza, paz, libertad, amor, justicia. Todos esos sitios, los cristianos, el Evangelio, tenemos una palabra que decir. Además, para cualquier tiempo. Hombres y mujeres de cualquier tiempo, ¿verdad que sí? Bueno, ahora me salgo un poco del tema del sínodo, ¿no? Porque me gustaría preguntarle, desde su posición como secretario general de la Conferencia Episcopal Española, ¿cuáles son los principales retos y desafíos a los que se enfrenta la Iglesia en nuestro país en estos momentos? Bueno, pues dentro de las peculiaridades que puede tener
cada diócesis yo creo que hay unas prioridades que todos los obispos nos damos cuenta de ello, y que también, bueno, la Conferencia Episcopal, especialmente las últimas acciones así de carácter, digamos, nacional ha celebrado, están puestas en evidencia, ¿no? Ya desde el Congreso de los Laicos, ¿no? Con la llamada a la formación y a la misión, al compromiso de los laicos en los distintos sectores. Esto es fundamental hoy en nuestro país, y no solamente como una labor sustitutoria porque falten sacerdotes, esto es importante decirlo, sino porque forma parte del ser laico, del ser laica. Como decía el Concilio Vaticano II, hay ámbitos que son específicos de los laicos, la familia, la cultura, la educación, el mundo sociopolítico, etc. Segundo está el tema de las vocaciones, en sentido amplio, no solamente el Congreso de Vocaciones que hubo, no solamente en el sentido de vocación a la vida consagrada, sino una de las denominadores comunes de los subrayados que hizo ese congreso es que la vida cristiana es vocación, todos somos vocacionados, un pueblo de llamados, ¿no? El matrimonio es tan vocación como ser sacerdote o ser obispo. Yo añado una cosa, Conchi, cuando hablo a los curas, que hoy día, quizá en muchos aspectos, es más sacrificado y más difícil la vocación de padre o madre de familia que la vocación de sacerdote o la vocación de obispo, ¿eh? Porque lo que significa el reto de educar a los hijos de tal, hoy día es una vocación que implica y que compromete tanto o más que la vocación, se quita de mérito a los sacerdotes o a los religiosos, pero que es así. El tema de las vocaciones, o sea, vocación para la vida consagrada, pero vocación al matrimonio. Tenemos también la obligación de formar a nuestros jóvenes... Porque entiendo que a nivel general hay menos matrimonios. Efectivamente. Católicos. Mucho menos, ¿no? Católicos y no católicos. Fíjate, ¿no? Porque las estadísticas nos dicen, primero eran que bajaron los matrimonios religiosos católicos. Hoy día es que ha bajado, en definitiva, el matrimonio, tanto el llamado matrimonio civil como el matrimonio religioso, y bueno, pues hay como una privatización de esa relación, quitándole la dimensión pública que tiene, incluso fuera del hecho religioso, punto de vista social, porque es la base de la sociedad, tengamos la posición religiosa que tengamos. Entonces está el reto de las vocaciones. Y vinculado con eso está el reto de la transmisión de la fe. Ahí también está todo el congreso que se hizo de primer anuncio. Sí. Hoy hay muchas personas, hombres y mujeres, que no han ido a hablar de Jesucristo. Sí, Jesucristo no iba a hablar de Jesucristo como iba a hablar de Buda o de tal, pero no hay esa cultura religiosa que había en otros decenios. Eso en muchos casos se ha perdido, está a cero. Entonces tenemos un reto de ese primer anuncio. Y con ese primer anuncio yo diría que está también el reto de la transmisión de la fe en familia. Transmisión de la fe en familia. La causa de la bajada de práctica y de vocaciones, yo creo que no es una única causa, yo creo que hay una multitud de causas y de factores que influyen. Pero sin duda, uno de los factores importantes es que se ha roto la transmisión de fe en familia, ¿eh? Y seguramente es la primera vez o la primera generación que se ha producido esa ruptura de la transmisión de la fe en familia. Sálvese los que puedan, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi generación, de mis compañeros, tal, en muchos casos han sido los abuelos los que han hecho esa transmisión de la fe. Pero actualmente hay generaciones es que el problema, Conchi, es que ahora mi generación ya somos los abuelos. Yo tengo compañeros de instituto y tal que ya tienen nietos, Entonces, claro, a los hijos de mi generación fueron los abuelos en muchos casos los que llevaron esa transmisión de fe, los que se preocuparon porque hablaron los hijos para que se bautizaran, para que rezasen. Pero es que hoy es mi generación la que son los abuelos, que ellos no han transmitido la fe. Entonces ahí hay un reto, ¿no? Hay un reto importante. Luego, por supuesto, vinculado con eso hay también causas externas en la Iglesia, cómo dar una atención pastoral, cómo cubrir todo el tema de la despoblación, de la España despoblada, del ámbito rural, ¿no? Es verdad que aquí en nuestra archidiócesis tenemos alguna zona que tiene un poco de esa despoblación, pero quizá la parte de la Jara, alguna parte del arciprestazgo de Extremadura, pero claro, no tiene que ver nada con el problema de la España despoblada, por ejemplo, de la ardiócesis de Castilla-León, Ahí, entonces, claro, esas personas que quedan en un pueblo tienen derecho
a ser atendidas pastoralmente. Hay que atenderlos pastoralmente, pero ¿cómo se hace? No hay sacerdotes. No hay sacerdotes, efectivamente. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces también eso lleva a buscar nuevas formas, parroquias, las estructuras que garanticen eso, ¿no? Que garanticen eso. Pero yo creo que eso es muy importante, esos retos, y en primer anuncio, transmisión de la fe, lo que implica iniciación cristiana, lo que implica iniciación cristiana, ¿no? Hace decenios, pues claro, era normal, corriente, pues llegaba el domingo y todo el mundo iba a misa. En el pueblo, en la ciudad, era lo normal. Tenías un hijo y lo normal era bautizarlo. Te casabas y lo normal era, se pensaba, pues que ibas a la iglesia para que te casaras. Hoy día eso no es así. Entonces hoy, el que quiere bautizar a sus hijos, el que se quiere casar en la iglesia, el que va a misa el domingo, es porque está convencido. Y si no está convencido, va a durar 2 domingos en ir a misa el domingo. Claro, porque en vez de ir a aguantar una homilía del rollo que yo le pueda soltar o otro cura, es más divertido irse a jugar al pádel o irse de paseo por la montaña, a hacer la senda ecológica del Tajo. Entonces, o estás muy convencido de lo que es la Eucaristía, el compartir la Pascua del Señor, o si no, aquello se pierde. Entonces, como decía Benedicto XVI, es importante hacer que cada cristiano viva la experiencia de encuentro con Jesús. Desde luego. En definitiva, como decía el lema del Congreso de Vocaciones, volviendo a Él, ¿para quién soy yo? Efectivamente. Descubrir para quién somos, ¿no? Y por quién hemos sido creados. Bueno, que si no nos vamos de tema y quiero acabar con una última pregunta, ¿no? Hemos celebrado recientemente el Día de la Iglesia Diocesana. Vamos a acabar bien el programa. Motivos por los que podemos celebrar, porque decíamos que el Día de la Iglesia Diocesana es un día de fiesta, para celebrar nuestra Iglesia Diocesana, motivos para la celebración en nuestra Iglesia Diocesana, como obispo auxiliar. Sí, pues mira, el primer motivo está vinculado con el lema de este año, y además que está muy próximo a lo que hemos celebrado por los domingos anteriores, que es el tema de la santidad, como vocación fundamental del cristiano. Hemos celebrado la fiesta de todos los santos, hemos celebrado la conmemoración de los fieles difuntos. Entonces, decir, bueno, el proyecto de vida, el proyecto de esa vocación, de esos llamados, termina en la santidad. ¿Y qué es la santidad? Pues encontrarnos cara a cara con Dios nuestro Padre. ¿Y qué es la santidad? Pues como decía también el Papa Francisco en Gaudete Exsultate, no es hacer cosas raras, sino es ese santo de la puerta de al lado, que es esa madre de familia que vive su vocación de madre de familia, o ese padre de familia. Es esa persona que sin hacer ruido está ayudando a los que necesitan. Son esos focos y esos faros de luz. Y gracias a Dios, en nuestra archidiócesis tenemos muchas personas que son esa santidad de la puerta de al lado, que no hacen ruido, porque el bien no hace ruido, el mal hace más ruido que el bien, pero que están ahí en muchos ámbitos de la Iglesia, con ancianos, con enfermos, con necesitados, con niños, con jóvenes, con excluidos, en las cárceles. Esos los que están, pero luego los que nos han precedido, y luego por ejemplo, los que nos han precedido. Claro, por ejemplo, recientemente el Papa León XIV reconocía como venerable a la fundadora del monasterio de Casarrubios, que estuvimos allí. En efecto. Eso estamos hablando de los que están. Claro. Pero luego están los que se han ido y nos han dejado ese testimonio. Entonces es celebrar que somos eslabones de una cadena, una cadena que es bimilenaria, y que somos los eslabones, que nos vincula con eso. Y eso es ser diócesis, eso es ser familia. Y el compromiso y el reto de que no seamos el último eslabón de esa cadena. Claro. Que seamos un eslabón más, pero la cadena, a nivel de obispos, a nivel de sacerdotes, a nivel de fieles, que la cadena continúe. Bueno, pues nos quedamos con ese deseo y con el ánimo, ¿no? Animando a todos los que nos ven a que participen del sínodo diocesano. Que se inscriban, que participen, que es muy fácil, que los temas se van a entender, que no se asusten de que yo no voy a entender. Es que esto son las 7 cartas del Apocalipsis, pero ya hemos visto en este programa, don Francisco César, que es además muy bonito ese trabajo y cómo está trabajado. Se entiende. Y es muy sugerente, Sí, desde luego que sí. Así que bueno, pues con ese compromiso nos quedamos. Don Francisco César, esta es su casa, así que muchas gracias. Muchos temas pendientes, me ha dejado ahí, pero no tenemos tiempo para más. Otras ocasiones. Para otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y nosotros nos despedimos, gracias por su atención, por acompañarnos un día más y recordarles que será este jueves cuando se presenten los materiales del Sínodo Diocesano
que será en el Salón de Actos Jesús Hornillos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes a partir de las 6:30 de la tarde, y que lo podrán seguir también a través de Radio Santa María de Toledo y de Canal Diocesano de Televisión. Ahora sí nos despedimos. Gracias por su atención y hasta la semana que viene.